El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad conocida como tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, porque Koch fue el científico que lo descubrió. Entonces es una infección que está descrito que cerca de un tercio de la población mundial ha tenido contacto con el Mycobacterium tuberculoso y cerca del 5% pueden desarrollar la enfermedad si se dan ciertas condiciones. Entre las condiciones que pueden favorecer la aparición de la tuberculosis están unas relacionadas con el huésped y unas relacionadas con la bacteria. Entre las relacionadas con el huésped hay condiciones como la desnutrición, la infección por VIH, el hacinamiento, algo que se puede presentar en algunos sitios donde se realizan conglomerados de personas, como las prisiones, condiciones como la no vacunación. Por eso es que es tan importante la vacunación con la vacuna antituberculosa en el momento del nacimiento, buscando disminuir la probabilidad de esta infección. Entonces, a grosso modo, estos factores, desde el punto de vista huésped, pueden favorecer la aparición de la infección. De igual manera, personas que tienen inmunosupresión por medicamentos, personas con condiciones post-trasplantadas o que tengan algunas enfermedades inflamatorias. Existen otros factores relacionados con la bacteria. Entre estos principalmente está la virulencia o la agresividad que ella tenga y su capacidad de invadir el cuerpo humano para desarrollar la enfermedad. ¿Cómo se presenta? Evidentemente, para que se dé la infección debe haber contacto entre una persona que porta la bacteria y que la expulsa. Es un adulto o una persona bacilífera, o sea que con el estornudo, la tos, expulsa gotitas de saliva donde están suspendidos los micobacterium. ¿Cuántos micobacterium se necesitan para que una persona se infecte? Está descrito que en promedio cerca de 10 bacterias solamente en una expulsión de saliva o de flush al aire, si está en contacto con un individuo que tiene estos factores de riesgo que acabamos de mencionar y que en la línea de tiempo lo hace de manera prolongada o de manera reiterada con el bacilífero, puede desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo se presenta en el cuerpo humano? Principalmente cuando la persona inhala estas bacterias, van en un individuo que tiene una buena inmunidad, que está vacunado, que es sano y que no tiene ninguna enfermedad, mecanismos no inmunológicos como la tos, como el moco o como el barrido ciliar es capaz de expulsarlo, y si tuviese contacto con él es capaz de destruirlo en la mayoría de los casos. Pero individuos con los factores de riesgo que mencionamos, la bacteria va a entrar dentro del macrófago y va a evitar ser destruida por la unión de algo que se llama lisosoma con el fagosoma dentro del macrófago, y se mantiene vivo dentro del macrófago, y esto se llama infección latente. Pueden transcurrir hasta décadas la persona teniendo esta infección dentro del interior de la célula, y si se dan las condiciones favorables va a activarse y ya se va a convertir en algo que se llama tuberculosis activa, presentando síntomas principalmente a nivel pulmonar, que es el sitio donde más predilección tiene el Mycobacterium por atacar, sobre todo en las partes superiores del pulmón, donde hay más disponibilidad de aire por las características de los tejidos a este nivel. Entonces, en la medida que transcurre el tiempo, clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Por eso es que a la tuberculosis la llaman la gran simuladora. Puede aparentar ser una gripa, puede aparentar ser una bronquitis, puede confundirse con neumonías, cuadros de sinusitis, y el individuo presentar una tos que dura más de 15 días, puede tener inapetencia, puede tener fatiga, fiebre y eventualmente dificultad para respirar, consultando en algunas ocasiones diferentes servicios de salud, siendo tratado de manera sintomática. Por eso es que es muy importante preguntar los antecedentes y preguntar si ha tenido contacto con una persona tosedora crónica, que puede ser el caso fuente y que es necesario investigar a efectos de realizar el cerco y el control en cuanto a salud pública se refiere. Eso, si la micobacteria se localiza a nivel del pulmón, puede ocasionar afección a nivel de una parte o de un segmento, de un lóbulo o ambos pulmones, llegando a producir una tuberculosis
miliar o diseminada en los pulmones, ocasionando deterioro en la capacidad, en la función pulmonar y llegando incluso a comprometer el estado de vida y de salud del individuo. Es importante en algunas ocasiones considerar que la bacteria puede pasar a la sangre y puede diseminarse a otros órganos, y ahí ya cambia de nombre y es cuando se llama tuberculosis diseminada. Puede llegar al cerebro, puede llegar a los riñones, puede llegar incluso a los huesos, produciendo diferentes manifestaciones, diferentes expresiones de la tuberculosis en otras partes del cuerpo. Importante, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero que todo, con los signos y síntomas que comentamos, debe ser evaluado por un médico para hacer un adecuado interrogatorio, un adecuado examen físico, una adecuada evaluación de los antecedentes y riesgos de contagio, para recurrir a algunas pruebas que se hacen en el esputo o en el moco que se expulsa con la tos, o que se hace en la piel. En la mayoría de los casos, estas pruebas van a corroborar ese nexo epidemiológico y esa clínica positiva que el individuo tiene. En otras ocasiones es necesario recurrir, sobre todo en niños, a estudios específicos en secreciones a nivel pulmonar o a nivel gástrico para poder corroborar el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Definitivamente, por ser una enfermedad granulomatosa y por tener las características que dijimos de esconderse dentro del alveolo por mucho tiempo, los medicamentos convencionales no funcionan. Por eso necesita una asociación de medicamentos que actúen en diferentes partes de la célula, como el alveolo, como el caseum, que es el tejido granulomatoso que se forma, o dentro del macrófago mismo. O sea, son 3 sitios donde deben actuar 3 antibióticos específicos dirigidos a controlar la tuberculosis. Esto se hace en un esquema llamado esquema DOT o esquema supervisado, que tiene que ser entregado por el personal de salud con un esquema específico que se va a dar por un periodo de tiempo que puede ser 6, 9 meses, y que puede requerir algunas combinaciones dependiendo el tipo de región donde estemos, teniendo en cuenta si hay la presencia de tuberculosis resistente. La mayoría de los casos es tuberculosis sensible, donde 3 antibióticos funcionan, en algunas ocasiones 4, pero hay sitios donde requiere combinaciones especiales para poder ejercer un efecto que destruya la infección responsable de la tuberculosis a nivel pulmonar o a nivel de otros órganos. Recuérdenlo, siempre es importante la vacunación, tener un estilo de vida saludable, una adecuada alimentación, un seguimiento clínico, evitar el hacinamiento y tener una supervisión médica regular a fin de lograr que el médico nos evalúe, clasifique y trate adecuadamente para evitar todas las complicaciones a las cuales puede llegarse con la tuberculosis. Muchas gracias.